estarán viendo este video o meditando en la palabra de Dios juntamente con nosotros, ya sea en este momento en vivo o posteriormente a través del canal de YouTube y de la red de Facebook. Esta mañana quiero hablar de redención. Vamos a enfocarnos en la redención. La palabra de Dios, la Biblia, contiene muchos términos bíblicos que como creyentes tenemos que ir conociendo, tenemos que ir manejando. Así como en cada profesión hay palabras técnicas, así como hay un vocabulario propio de los médicos, un vocabulario propio de los abogados, de los ingenieros, hay palabras que son propias nuestras por ser parte de la Biblia, y es un lenguaje que tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo bíblico, y palabras como la justificación, la expiación, la salvación, la glorificación, son términos que nosotros tenemos que entender. Y este, en el cual voy a detenerme y voy a ponerle al mensaje de esta mañana, que es la parte 1, es sobre la redención. Nosotros necesitamos entender de una manera más clara sobre la obra que Dios ha realizado en nuestra vida, la cual se conoce como la redención. Este mensaje va a estar desarrollado en dos pequeñas porciones o en dos partes, basado en una porción del libro de Colosenses o de la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Prácticamente el apóstol Pablo en el capítulo 1 hace dos oraciones, o él menciona que hay dos oraciones. La primera oración es una oración de acción de gracias por los creyentes en Colosas, por los colosenses. Y la segunda parte es una petición o una intercesión. Así que vamos a cubrir esas dos partes, pero voy a leer primeramente Colosenses 1, del verso 3 al verso 6, y a detenernos en las razones por las cuales el apóstol Pablo dio gracias a Dios por los colosenses. Y dice así la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta todos ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Yo voy a continuar con unas porciones más de este capítulo, pero quiero detenerme en este párrafo y mostrarle, como procuré resaltarlo, mostrarle que el apóstol Pablo está enfocado en palabras claves ahí, como la fe y el amor que los creyentes tienen, la esperanza que los creyentes tienen y la relación que esta tiene con el verdadero evangelio y con la gracia de Dios, con el verdadero evangelio y con la gracia de Dios. Entonces comencemos entendiendo esto. El apóstol Pablo envía una carta a los creyentes en Colosas y les dice: miren, yo estoy continuamente dándole gracias a Dios por la vida de ustedes. Yo creo que todo pastor da gracias a Dios por la vida de las personas a las que puede ver firmes, creciendo y avanzando, porque es parte de la satisfacción en el ministerio. Luego también todo pastor intercede por aquellos que están de alguna manera deteniéndose, avanzando con dificultad, que Dios se revele, que Dios les ayude, y continuamente como pastores nos vemos en la necesidad de la intercesión, de pedirle a Dios que se manifieste, que se revele, que trate, que obre en la vida de aquellos que pueden estar desanimados o que se han enredado en los negocios de la vida, o que el enemigo ha tomado control y los está de alguna manera deteniendo. Pero el punto aquí es que el apóstol Pablo da gracias, y él da gracias claramente porque él ha escuchado la fe que los creyentes en Colosas tienen, la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo ha escuchado de que esta gente ha sido transformada hasta el punto que están caminando en amor como hermanos. Y eso es algo que solo el Evangelio puede causar que nuestra fe en Cristo se fortalezca y que nuestro amor como hermanos también crezca. El Evangelio causa esos cambios en nuestra vida. Entonces, básicamente, el apóstol Pablo está dando gracias a Dios por dos cosas: por la fe que los creyentes tienen y por el amor. Por la fe en Cristo y por el amor fraternal.
Pablo está agradecido con Dios porque está mirando una comunidad de creyentes que están siendo transformados con la revelación de la palabra. Ahora, Pablo conecta la fe y el amor que los creyentes tienen con la esperanza que está guardada en los cielos. ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Cuántos tienen una esperanza en los cielos? Es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza de la entrada en el reino de Dios. Es la esperanza de la glorificación de nuestros cuerpos. Pablo dice que nosotros, cuando perdemos a un familiar en Cristo, no tenemos que entristecernos como los que no tienen esperanza. Porque el mundo se divide en los que no tienen esperanza y los que tenemos esperanza. Y nosotros tenemos esperanza de resurrección. Tenemos la esperanza de la entrada en el reino de Dios. Tenemos la esperanza de despertar a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque Romanos capítulo 8 dice que Él nos ha predestinado para que tengamos la imagen del Hijo. Entonces hay una esperanza que solo nosotros como cristianos podemos tener. Entonces Pablo explica en el verso 5 que por causa de la esperanza que está guardada en los cielos, es que los creyentes ahora están caminando en fe en Cristo y que están caminando en amor como hermanos. Y entonces entendemos que hay una relación, de manera que el verdadero evangelio nos revela la esperanza que está guardada para nosotros, y por causa de la esperanza que nosotros recibimos, caminamos en fe en Cristo y caminamos en amor hacia los hermanos. Usted examínese, ¿está caminando en fe en Cristo? ¿Está caminando en amor fraternal? Eso es el resultado de tener esperanza. Y la esperanza es el fruto de haber escuchado el Evangelio. Ahora, el Evangelio también nos revela la gracia de Dios en verdad. Entonces hay una conexión entre estos 5 elementos. El Evangelio nos revela la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos. Y llegamos a entender eso. A veces lo llegamos a entender tan bien que somos salvos por gracia y no por obra, hasta el punto que nos olvidamos totalmente de obrar. Nos olvidamos completamente de nuestra relación y descuidamos una salvación tan grande que nos ha sido dada. Y tenemos que tener cuidado con eso. Congregarse es una obra. Aportar nuestras finanzas al ministerio es una obra. Evangelizar es una obra. Discipular, enseñar la palabra, involucrarse en los ministerios de una congregación es una obra. Pero muchos evangélicos están pero tan convencidos que son salvos por gracia, que ya no hacen obras. Y Santiago dice que si alguien dice que tiene fe, ¿podrá su fe salvarle si no tiene obras? Porque él habla acerca de que las obras perfeccionan nuestra fe. Entonces tenemos que asegurarnos de que la fe que decimos que tenemos esté alineada con nuestras obras, nuestra manera de vivir. Porque muchas veces la manera en que vivimos revela que no tenemos temor a Dios, gratitud a Dios, amor a Dios, y entonces nuestras obras no están alineadas con lo que decimos que creemos. Y ahí es donde es bien importante entender. Sí, la gracia de Dios se ha revelado de manera que nosotros somos salvos por gracia. No depende de las obras, depende totalmente de la fe. Pero la fe sin obras es muerta. Y yo creo que hay demasiados cristianos evangélicos que no tienen obras. Demasiados cristianos evangélicos que no se involucran en evangelizar, en discipular a otros, en ser testigos de Cristo. Demasiados evangélicos que tienen descuidada aún su propia vida espiritual, porque no están realmente con una convicción, con una inclinación de buscar primeramente el reino. Y eso es peligroso, porque eso causa que gradualmente la gente se deslice, que la gente se retroceda. Y en la palabra de Dios no encontramos esa mentira que el diablo metió, una de tantas, dentro de la iglesia: salvo siempre salvo. En la palabra de Dios no se encuentra eso. Si no, Jesús no dijera que Él no va a borrar el nombre del libro de la vida de algunos, de los que venzan, porque eso implica que Él sí va a borrar el nombre de los que no son vencedores. Si no, la palabra no dijera que es mejor que algunos no hubieran conocido el camino, que habiéndolo conocido se volvieran. Si no, la palabra de Dios no dijera que no descuidemos una salvación tan grande que nos ha sido dada. Es una mentira que el diablo ha metido a través de algunos ministros, que hace que la gente se acomode y que ya no se esfuerce. Cuando Jesús dijo de que si nuestra mano, nuestro ojo, nuestro pie era ocasión de caer, que era mejor sacarlo, quitarlo o cortarlo para entrar mancos, ciegos o cojos en el reino, que entrar completos a la condenación eterna. Jesús advirtió sobre el infierno. Jesús nunca dijo que el infierno era la tumba, como enseñan los testigos de Jehová.
Jesús habló de un infierno real. Y la palabra de Dios contiene muchas advertencias con respecto a nuestras acciones, de no deslizarnos, de no volvernos atrás. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención. Porque no es solamente entender que la gracia de Dios se ha manifestado y se ha revelado, dándonos el entendimiento de que nadie puede hacer suficientes obras para ser salvo, sino que por la fe en Cristo. Pero mi fe en Cristo va a cambiar mi vida. Mi fe en Cristo me va a hacer vivir de una manera diferente. Y una de las maneras diferentes, o una de las cosas que me van a hacer diferentes de los demás es: voy a comenzar a congregarme para adorar al que vive, al que reina, al que me ha rescatado. Porque hay un enfoque relacionado con la gratitud y luego hay un enfoque relacionado con cambio, transformación de vida, de conducta. La Biblia dice que tenemos que renunciar a la impiedad, que tenemos que hacer frutos de justicia, frutos de arrepentimiento, tenemos que caminar en amor, y eso es parte de un proceso de cambio. Entonces es interesante entender que esta pequeña porción de la palabra conecta el evangelio verdadero con la gracia de Dios, con la esperanza que está reservada en los cielos, con la fe en Cristo y con el amor fraternal. Y Pablo está agradecido con Dios porque él está dando su vida, él está ocupando su vida para poder invertirla en predicar el evangelio, y entonces tiene sentido porque él ora y le da gracias a Dios, porque él tiene la satisfacción de ver gente que está siendo transformada a través de la predicación de la palabra. Entonces él entiende que los creyentes en Colosas tenían fe y tenían amor, y sabe que ellos tenían fe y amor que habían nacido por la esperanza celestial, y que esa esperanza la causaba el haber oído el verdadero evangelio, y que solamente la verdadera palabra del evangelio es la que revela la gracia de Dios. Ahora nosotros podemos llegar a entender esto y aplicarlo en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares o gente que conocemos. La gente vive sin esperanza hasta que conoce el evangelio. Bueno, al menos era mi experiencia. Yo no tenía esperanza, hermanos, pero cuando oí el evangelio yo entendí que había esperanza. El primer mensaje que yo escuché en una iglesia evangélica era que Cristo venía por segunda vez. Le pregunté a mi mamá sobre eso, no sabía. Le pregunté a mi papá, no sabía. Y entonces yo dije: necesito volver a la iglesia para poder aprender más. Porque entonces yo oí un mensaje que traía esperanza, que Cristo venía y que hay un reino que va a ser establecido cuando tienen esa esperanza. Entonces nosotros tenemos la esperanza de ser parte de ese reino. Tenemos la esperanza de que escuchemos al Señor decir: vengan benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. Tenemos esa esperanza, pero la gente que no ha oído el evangelio no tiene esperanza. La gente vive en sufrimientos, aflicciones, traiciones, injusticias, maldades, pérdida, luto. Esa es la vida natural. Y si acaso la gente llegara muchas veces a prosperar económicamente y a manejar riquezas y no tener problemas como la mayoría los tiene, todavía hay un vacío dentro del ser humano que solamente Dios puede llenar. Y la gente se siente miserable. Pueden andar manejando un carro del año, pero miserables. Pueden tener dinero en el banco, pero su vida no tiene sentido, no hay propósito en su existencia, no hay satisfacción, hay desánimo, hay frustración, porque solamente el evangelio da esperanza al ser humano. Ahora, cuando nosotros tenemos esa esperanza celestial, entonces nuestra vida se ve afectada porque decidimos caminar en fe en Cristo, y nuestro amor hacia los hermanos también se va fortaleciendo. O sea que como resultado de la esperanza, yo camino en amor. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay una conexión espiritual así en el momento que usted conoce a alguien y se identifican como cristianos. Inventémonos un ejemplo. Usted va en un bus, va para Oriente, va para Occidente, y va junto a alguien que en el camino pues se saludan, y en el momento que identifican que son cristianos, se da una conexión inmediata. Hay un cambio total cuando uno se da cuenta que está encontrándose con un hermano en la fe, o está haciendo un negocio con alguien que es un hermano, o que inmediatamente que conoce y se identifica a alguien como un creyente, todo el panorama, todo el escenario cambia. Porque no es lo mismo tratar con un hijo del diablo que con un hijo de papá. Amén.
Hay una conexión inmediata. Y entonces comenzamos a tener esa conexión que nos permite tratarlo de una manera diferente. Y así debería ser, comenzando con la iglesia local, comenzando con la iglesia a la cual pertenecemos, viviendo de manera que se pueda mostrar nuestro amor fraternal. Ahora, el verdadero evangelio es el que revela la verdadera gracia. Porque hay algunos que están predicando una gracia que no es la verdadera gracia. Y el texto que leímos decía en el verso 6, y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Porque algunos predican una gracia que no es la gracia de Dios. Es una gracia que se ha leudado, que se ha tergiversado. Y Pablo habló de esto diciendo que habían convertido la gracia en libertinaje. Hay muchos cristianos que viven en libertinaje, viven en el pecado, sin temor de Dios, y consideran que esa es la gracia de Dios. Pero Pablo habló acerca del libertinaje, donde se participa de las cosas del mundo, de cosas de injusticia, de cosas inmorales, de cosas pecaminosas, y se considera que no es que por la gracia de Dios podemos practicar o participar de esto. Entonces, el verdadero evangelio revela la verdadera gracia. Entonces, comprendamos esto. La importancia del evangelio radica en que caminar en fe en Cristo, caminar en amor hacia los hermanos, tener la esperanza de la gloria, la esperanza guardada en los cielos, esas tres cosas son el resultado de haber oído el evangelio. Y entonces probémoslo aquí. ¿Cuántos aquí han oído el evangelio? Todos. ¿Cuántos tienen una esperanza en los cielos? Todos. ¿Cuántos caminan en amor fraternal? Todos. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Todos. Porque el evangelio está conectado con nuestra esperanza, está conectado con nuestro amor y está conectado con nuestra fe. Entonces, anulemos el evangelio. Si no conociéramos el evangelio, no tuviéramos esperanza. Amén, ¿está conmigo? Si no conociéramos el evangelio, no tendríamos esperanza de resurrección. Si no conociéramos el evangelio, no amáramos a los hermanos, no tuviéramos tantos hermanos. Si no conociéramos el evangelio, no viviéramos en la fe en Cristo Jesús. Entonces es fácil entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. La relación que hay entre el evangelio, que revela la gracia de Dios, que nos muestra la esperanza celestial y que nos hace crecer en la fe en Cristo y en el amor como hermano. Pablo menciona ahí que quien les ha ayudado para poder ser instruido es Epafras, un consiervo amado, que es un fiel ministro y que les ha declarado el amor en el Espíritu. Pero yo voy a irme hacia la parte 2, donde vamos a hablar de la siguiente oración que el apóstol Pablo incluye en este capítulo 1. La parte 2, a diferencia de la primera parte, que es una oración de gratitud, es una intercesión. En la parte 2, el apóstol Pablo está intercediendo por los creyentes de Colosas. Y el apóstol Pablo tiene un enfoque bien específico por el cual ora. Así que leemos en el verso 9. Dice el verso 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Agradecido porque él conoce que la iglesia en Colosas está caminando en amor fraternal, están caminando en fe en Cristo Jesús, tienen una esperanza clara, reservada en los cielos, y que han conocido la verdadera gracia de Dios por medio de la predicación del evangelio. Pablo ahora está declarando que él también está continuamente orando por los creyentes en Colosas y pide que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces la petición que el apóstol Pablo es bien específica. Yo creo que realmente es muy importante. ¿Cuántos han leído en la palabra que si a alguno le hace falta sabiduría, la pida a Dios? Ahora, yo espero que usted esté orando por sabiduría. Necesitamos sabiduría para hacer negocios. Necesitamos sabiduría para criar hijos. Necesitamos sabiduría para vivir la vida y tomar decisiones personales.
Yo necesito sabiduría para saber qué predicar, para saber cómo gobernar, cómo dirigir la iglesia, cómo escoger líderes. Yo necesito sabiduría en todas las áreas de mi vida. Todos necesitamos sabiduría. Y todos tenemos que estar orando por sabiduría. Pero también la cobertura espiritual, así como los padres pueden orar por sus hijos. Señor, dirígelo, revélate, guíalo, dale entendimiento. También en el ambiente espiritual, los pastores, los ministros, en este caso el apóstol, están pidiéndole a Dios que le dé a los creyentes una revelación, que les dé sabiduría, que les dé inteligencia espiritual. Mire, hermano, existe la inteligencia espiritual. Existe la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Son cosas diferentes. El conocimiento es diferente de la inteligencia es diferente de la sabiduría. No voy a detenerme en los conceptos, pero son diferentes y nos presentan la suma de ellos, un todo en el cual el apóstol está interesado. Dice la palabra de Dios en otra parte: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y yo creo que los cristianos deberíamos de ser las personas más sabias en el mundo. Sabios en cuanto a las decisiones que tomamos, sabios en cuanto a la manera de vivir, sabios en cuanto a nuestras proyecciones, pero debido a la ignorancia de la palabra o a desechar la palabra, muchas veces tomamos decisiones de muy poco valor, decisiones insensatas. Pero a través de la palabra de Dios nosotros podríamos tomar decisiones que son sabias y que nos van a llevar hacia la bendición, hacia el éxito, hacia la victoria, por la palabra de Dios. Por eso nosotros encontramos la instrucción bíblica: no te apoyes en tu propia prudencia. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos, y podemos correr a la palabra para encontrar el consejo, la instrucción, el recurso necesario para poder vivir nuestra vida de manera que podamos encaminarnos de acuerdo a los propósitos de Dios y no a nuestra manera. Uno de los peores errores que cometen los cristianos evangélicos es que cuando tienen problemas, en lugar de ir a Dios en oración y pedir sabiduría, en lugar de ir a la palabra y buscar cuál es la palabra que explica su problema, van a buscar inconversos o a hermanos carnales para que les aconsejen. ¿Y qué consejo le van a dar a un hermano carnal, un tierno? ¿Qué consejo le va a dar a la hermana que casi ni viene a la iglesia? ¿Qué consejo le va a dar al hermano si usted nunca lo ha visto afirmado, sirviendo, fiel, estable en el ministerio? Ese es un gran error cristiano, un gran error evangélico. Ir a pedirle consejo a otro que está peor que usted, que lo que va a hacer es mal aconsejarlo, que lo que va a hacer posteriormente probablemente va a ser divulgar lo que usted le contó, que lo que va a hacer es menospreciarlo y andar hablando acerca de su problema. ¿Alguien me está oyendo esta mañana? ¿Qué es lo sabio? Pedir la sabiduría a Dios. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Y sepa de que usted también tiene que orar y cubrir, pidiendo a Dios sabiduría para aquellos que están bajo su autoridad, en el caso de sus hijos. Aún su esposa, o aún una esposa puede estar orando por su esposo: Señor, guíalo, dale entendimiento, Señor, deténlo, porque no es peleando, eso no es sabio que usted va a detener a su esposo de decisiones absurdas. Es orando, es pidiéndole a Dios que se manifieste. Y sepa también de que en la relación espiritual como pastor hay una cobertura en esta área, en este sentido, de oración de mi parte hacia usted, diciendo: Señor, guía sus pasos, dirige sus decisiones, inclina su corazón, sé tú manifestándote, sé tú revelándote, sé tú usando mi vida para que puedan entender tu palabra, tu voluntad, tu propósito, y que puedan vivir de una manera diferente. Entonces no solamente es nuestra responsabilidad pedirla para nosotros, sino también pedirla para aquellos con los que nosotros vivimos, y como ministros del Evangelio pedirla para aquellos a quienes Dios nos ha encomendado o de quienes Dios nos ha hecho responsables como rebaño. Pues la palabra de Dios dice que los pastores darán cuenta. Y entonces ahí es donde uno viene y se frustra o se anima dependiendo de la condición del rebaño, de la respuesta que la iglesia tiene, de las actitudes de la iglesia en cuanto a compromiso, santidad, entrega, dedicación y todos aquellos elementos que muestran que la iglesia está creciendo, que la iglesia está viva, que la iglesia tiene entendimiento, que la iglesia camina en obediencia y se sienta donde el pastor le dice que se siente.
Porque hermano, el rebaño no agarra camino para donde le da la gana. El pastor llamando a la oveja y la oveja en un charco por allá bien lejos. No. Jesús habló de este principio espiritual cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen o me obedecen. Pues hay un principio ahí espiritual que es para los que tienen oídos para oír. Después de ese corto anuncio paso a lo siguiente. Entonces la petición específica del apóstol era que los creyentes fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando usted no conoce la voluntad de Dios, usted anda dando vía. Usted está igual que esos payasitos que agarran un pito, se ponen en una cruz calle donde no hay semáforo y sin que nadie le diga, se pone a parar los vehículos, se pone a decirle a otros que le den y de repente se hace un relajo ahí. Entonces nosotros tenemos que saber que espiritualmente hablando existe la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que la sabiduría tiene que ver con Dios y con caminar en el temor a Dios. Y Dios ya ha revelado y ha probado que Él es capaz de dar sabiduría. A Daniel, hermano, Dios le dio una sabiduría, revelación, entendimiento sobre cosas ocultas. Imagínense cuando al rey se le olvidó el sueño. Y dice: quiero que me digan qué soñé y qué significa. No era fácil. Pero hay un Dios en los cielos para el cual no hay nada oculto. O pensemos en Salomón, a quien Dios le dio sabiduría que excedía la de cualquier hombre. Entonces Dios es la fuente de la sabiduría. La palabra de Dios es un recurso para nosotros para poder obtener sabiduría. Y otra vez tengo que remitirme a ese consejo paternal: anda a leer Proverbios, hijo. Así que le digo a usted: vaya a leer Proverbios, hija. Vaya a leer Proverbios, hijo. Porque todos necesitamos encontrar la sabiduría que está escondida en esas declaraciones así un tanto poéticas que se fueron acumulando en ese libro llamado Proverbios, el cual la mayoría lo hizo Salomón, o lo recopiló, o lo escribió Salomón en la sabiduría que Dios le dio. Entonces necesitamos enfocarnos en que el apóstol Pablo, consciente de que nos hace falta sabiduría, inteligencia y conocimiento, él se dispone a interceder para que los creyentes la reciban. En cada área, hermano, en la que usted se siente confundido. Si pudiéramos tener una plática así bien personal y usted puede decirme: es que mire, pastor, yo no sé qué hacer. Allí, donde usted se descubre en ese yo no sé qué hacer, usted tiene que leer más la palabra. Usted tiene que orar más y pedirle a Dios guianza y ser bien específico. Señor, guíame. Señor, dirígeme. Señor, dame entendimiento. ¿Qué cree usted que fue a orar Daniel cuando el edicto del rey fue que si no le adivinaban el sueño se iban a morir? La oración fue bien específica. Señor, revélame qué fue lo que este hombre oró, lo que este hombre soñó, y revélame qué es lo que significa. Y Dios se lo reveló. Y entonces Daniel posteriormente le da la gloria a Dios diciéndole al rey: hay un Dios en los cielos para el cual no hay nada escondido. Y él revela los sueños. Y entonces le dice: esto fue lo que soñaste y esto fue lo que significa. Entonces vemos ahí a Dios obrando, respaldando la vida de sus hijos. Si algo puede usted obtener del mensaje de esta mañana, una cosa muy importante es salir de aquí con esa convicción y ese entendimiento. En aquello que usted no haya que hacer, vaya a orar. En aquello que usted no haya que hacer, vaya y lea la palabra. Y sea específico en su petición y dígale a Dios: Señor, dame entendimiento. Dirígeme. Revélame tu voluntad. Entonces Pablo ora específicamente para que estos creyentes de Colosas sean llenos, o sea, no que reciban un poquito, sino llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y que recibieran sabiduría e inteligencia. Ahora, esa fue la petición específica, pero yo quiero que observemos que hay 4 aspectos que vamos a llamar propósitos de la intercesión del apóstol Pablo y que tenemos que aplicarlos en nuestra vida. ¿Cuál fue el propósito número 1 por el cual el apóstol Pablo oró? Está en el verso 10. El propósito número 1: para que anden, entienda usted, para que vivan. Pablo está pidiéndole a Dios que les dé sabiduría a los colosenses para que vivan de cierta manera.
¿Cuántos saben que los cristianos tenemos que vivir de cierta manera? Hay una manera que se ha leudado mucho, según el mundo, según las costumbres, según las modas, según la manera del ambiente que nos rodea y nos leuda. Y eso es un problema, pero hay una manera de vivir como creyentes. Y entonces Pablo dice: dale sabiduría, Señor, revélales conocimiento, inteligencia, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si recapitulamos en este punto, Pablo primero ora dando gracias a Dios, porque los creyentes de Colosas, habiendo oído el Evangelio, entendieron la gracia de Dios. La gracia que revela que somos salvos por fe. Y ahora que ellos han entendido la salvación por fe, tienen esperanza. Y la esperanza los hace caminar en fe en Cristo y en amor fraternal. ¿Estamos ahí todos juntos? La segunda parte es que Pablo ahora ora y le pide a Dios que le dé revelación, que lo llene del conocimiento de su voluntad, que le dé sabiduría, que le dé inteligencia espiritual. ¿Para qué? Ahí es donde estamos. ¿Para qué Dios quería, para qué Pablo quería que los creyentes recibieran sabiduría, inteligencia y conocimiento? Número uno, para que supieran cómo vivir. Muchos cristianos no saben cómo vivir. Viven como el mundo y van a la iglesia. Siguen viniendo a la iglesia y siguen viviendo como el mundo. Hablan como el mundo, con palabras vulgares, palabras soeces, chistes de doble sentido, inmoralidades. Se visten como el mundo, indecorosamente, deshonestamente, vulgarmente. Hacen negocios impíamente, en injusticia, con engaño, con maldad. Hacen trampa, prestan y no pagan. Entonces, siguen viviendo como el mundo, pero van a la iglesia. El verdadero creyente tiene una manera de vivir. Y Pablo escribió suficiente en sus cartas acerca de cómo tiene que ser nuestra manera de vivir. Pablo dice, por ejemplo, que tenemos que vestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado en Cristo Jesús. Es parte de los cambios que tienen que haber en nuestra vida. Una vida cambiada, una vida transformada, que no solamente es sí creo en Jesús, sino que mi vida, mi forma de vivir revela que sí creo en Jesús. Revela que sí he sido cambiado, que mi temor a Dios me detiene de hacer lo que antes hacía, sin caer en la religiosidad de llamarle pecado a todas las cosas, pero sin caer en el libertinaje de vivir en el pecado, practicar el pecado y sentirnos tan libres, porque la conciencia se ha ido cauterizando y entonces no hay ninguna reprensión que sintamos en el espíritu, porque nos hemos acomodado a todo lo malo. Vivimos en un mundo, hermano, donde nos podemos acomodar a la muerte, al homicidio, nos podemos acomodar a la vulgaridad, a la inmoralidad, y el mundo se está llenando de tinieblas. Y la iglesia está rodeada de esas tinieblas. Y tenemos que tener cuidado de no ser parte de las tinieblas, sino ser luz en medio de las tinieblas, de alumbrar con la palabra, de alumbrar con la presencia de Dios en nuestra vida. Que la gente no solamente oiga que creemos en Cristo, sino que vean a Cristo en nosotros. Que la gente vea una vida cambiada por Jesucristo. No solamente hablar de Él. Muchos no hablan de Cristo, no evangelizan. Algunos hablan pero no muestran. Pero lo más importante es hablar de Cristo y mostrarlo. Y decir, Él me cambió a mí. Y poder contar como Pablo, esto era yo. Y decir lo que usted era antes de Cristo. Y hablar lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Él lo ha libertado. Ese es un principio que encontramos con el endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno quería irse, ¿verdad?, con los apóstoles. Y Jesús le dice, no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Ahí se resume la vida cristiana. El encuentro con Jesús me cambió. Ahora vivo diferente de como vivía antes de conocer a Cristo. No es que solamente mi cambio es que voy a la iglesia de vez en cuando. No, vivo en fe, vivo empujando el reino, vivo buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, vivo queriendo afectar la vida de mis hijos con la fe, vivo en mis relaciones de justicia, de misericordia, de amor, de servicio para con los demás. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo para la alabanza de su gloria, porque entiendo que fui creado para alabarle.
No puedo vivir sin adorarle. No puedo vivir sin reunirme y darle la gloria a aquel que estuvo colgado en la cruz por mí. No es posible, no es justo que no tenga tiempo para congregarse cuando Jesús rindió toda su vida y derramó toda su sangre. Pero solamente una mente y un corazón con entendimiento va a cambiar y va a obrar de esa manera. De lo contrario, da igual si son las fiestas de agosto y se viene a dar vueltas allá y por eso no va a venir a la iglesia. O si es la Semana Santa y porque vino su madrina de Unite, se fue a un rancho que tiene la doña y usted no se congregó. No, cuando no hay entendimiento, cualquier cosa lo desenfoca. Pero cuando usted entiende, Jesús murió por mí y no todo terminó en la cruz. Dice la palabra en Hechos 2:24 que Él fue levantado de entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte. Eso significa que 3 días y 3 noches Él estuvo hundido en la muerte espiritual, algo que muchos creyentes no entienden. Y entonces dicen, qué largo el culto, ¿verdad? Y el pastor tanto que se tarda para decir una poca cosa. Yo por eso me duermo, dicen algunos. Así siento más corto. Porque no hay una conciencia, un entendimiento. Jesús fue colgado y antes de ser colgado fue maltratado, humillado. Jesús no solamente padeció en la cruz, sino también padeció espiritualmente. Y cuando uno puede llegar a entender eso y a comprender el costo de nuestra redención, entonces uno puede enfocarse por lo menos en gratitud y decir, no, realmente tengo que cambiar mi vida. Si Él dio su vida por mí, ¿es gran cosa que viva para Él? ¿No? ¿Sabe cuál sería lo justo? ¿Sabe qué sería lo justo? Y hasta ese punto lo dijo el Señor, que si Él murió por nosotros, nosotros deberíamos de morir por Él. ¿No creen que eso es justo? Él murió por nosotros, amén. Entonces lo justo sería, y algunos literalmente lo han experimentado, aún hasta el día de hoy, el pastor Anil Kumar de allá de la India me escribe y me dice, hermano, ora por una de nuestras iglesias, está siendo perseguida. Ora por la iglesia en tal lugar. Él está en comunicación conmigo y me cuenta cómo están las cosas en la India. Aún hasta el día de hoy hay creyentes siendo perseguidos, mientras algunos no vinieron por quedarse durmiendo, mientras otros no vinieron por su negocio, otros no vinieron por sus ocupaciones, por su entretenimiento o por problemas, pero todavía algunos están dando su vida por el Señor. Entonces lo justo es, Él murió por mí, yo tengo que estar consciente de que en justicia yo debería estar dispuesto a morir por Él. Pero Él no nos pide eso a todos, pero sí nos pide que vivamos para Él. Y eso es lo menos que podemos hacer. Vivir para glorificarle, vivir para servirle, vivir para que otros conozcan del reino, vivir para empujar el reino de Dios, vivir buscando el reino primero. Y eso es por eso, esa es la razón por la cual el apóstol Pablo ora, que ellos sepan cómo vivir. Y entonces se detiene dando detalles como este, agradando a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es como todo cristiano tendría que vivir. Ahora regresémonos a la semana que ha vivido. ¿Cuántas buenas obras hizo? Y dice, pues le di de comer a mis hijos, a mi esposa no la abandoné, he sido fiel, permanecido. No, hablemos de buenas obras que realmente van más allá de sus responsabilidades. ¿A quiénes usted benefició? ¿A quiénes levantó? ¿Con quiénes compartió? ¿A quiénes sus bienes o sus recursos le sirvieron para poder recibir un beneficio? La palabra habla acerca de que el propósito del apóstol Pablo era que los creyentes supieran vivir digno, como es digno del Señor. Y vivir como es digno significa una manera de vivir que le da honor a Dios. Entonces pensemos en esto. Y su semana que acaba de transcurrir le dio honor a Dios. O la forma en que usted vivió, nadie puede decir que usted ha estado glorificando a Dios, sino que ha pasado desapercibido. Ni los demonios, ni los ángeles, ni los vecinos pueden decir que usted está viviendo para glorificar a Dios. Nadie. Entonces Pablo está diciendo, es que yo quiero que ustedes anden como es digno del Señor, que le agraden en todo, que lleven fruto en toda buena obra. Enfoquémonos en las buenas obras, iglesia. Necesitamos mostrar una vida cambiada. Y es el conocimiento espiritual el que nos capacita para la vida terrenal. Es el conocimiento espiritual el que me ayuda a mí a vivir de una manera diferente en la tierra. Propósito número 2, verso 11. Ahí dice, fortalecido con todo poder. Pero entendamos, Pablo está pidiendo sabiduría
conocimiento, inteligencia espiritual, para que los creyentes anden, para que los creyentes vivan. Entonces yo le voy a agregar, para que vivan fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El propósito de Pablo, al orar por los creyentes en Colosas, para que Dios les diera sabiduría, inteligencia y conocimiento de su voluntad, era que ellos aprendieran a vivir fortalecidos con todo el poder que Dios tiene. Ahora, aquí yo quiero que usted abra sus oídos espirituales, hermano. Pablo sabía lo que Dios ya sabe, que nosotros carnalmente somos débiles. Nosotros somos débiles, hermano, físicamente, emocionalmente. Nosotros somos débiles, frágiles, nos quebramos. Fácilmente un dolor de estómago, un pequeño malestar nos tira a la cama. Un desamor, una traición puede hacer pedazos a un ser humano. Somos débiles. Y espiritualmente, en lo natural, mucho más. Por eso Dios consideró necesario y lo hizo, darnos espíritu de poder. Espíritu de poder. Porque en nuestra debilidad el diablo nos esclavizó. En nuestra debilidad tenemos adicciones. En nuestra debilidad nos sometemos a prácticas, a cosas, a costumbres que no podemos romper. En nuestra debilidad ni siquiera nuestra agenda podemos mantener en orden, pues. En nuestra debilidad nos proponemos, voy a inventarme un ejemplo, este miércoles sí voy a ir a la iglesia y no viene. Miércoles tras miércoles no viene porque en su debilidad no logra mantener en orden ni su propio tiempo. En su debilidad no puede mantener en orden sus finanzas. Porque se le antojó porque estaban al 2 por 1, el primero al 20%, el segundo al 30% y el tercero al 60%. Y entonces viene una conclusión mágica, lógica, que a todo mundo se le da. Ay, voy a ver después cómo hago. Sí, cuando ya esté endeudado, ¿qué va a hacer? Afligirse es lo único que queda cuando alguien ya está endeudado. Entonces, en nuestra debilidad, hermano, cometemos tantos errores. Y entonces Pablo, en sabiduría, está orando para que los creyentes reciban sabiduría, para que sepan cómo vivir dignamente, para que sepan vivir agradando a Dios a través de las buenas obras, pero le incluye esto, para que los creyentes puedan vivir fortalecidos. Mire, hermano, el deseo de Dios es que usted camine en poder. No lo oyeron. Ustedes quieren seguir en debilidad todavía. El propósito de Dios para la iglesia es caminar en poder. No importa cuál es su edad. Poder espiritual, poder físico. Si no, Dios no hubiera revelado que puede hacerlo a través de la vida de Sansón. Vida, poder, fortaleza, capacidad de resistir. Nuestra versión Reina Valera no es muy clara, como yo lo he revelado muchas veces, tiene vacíos en la traducción. Y para usted no tiene sentido esto. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, que es una declaración bastante importante en la que hay que detenerse, para toda paciencia y longanimidad. Ahí nos perdemos, o al menos yo, si me quedo solo con esta versión. ¿Por qué yo voy a necesitar ser fortalecido con todo poder para toda paciencia y longanimidad? Entonces otras versiones lo aclaran y el enfoque es este. Recuerde usted que la iglesia estaba siendo perseguida. Recuerde usted que la iglesia, los primeros enemigos de la iglesia eran los mismos judíos. Luego el sistema romano. Luego el diablo mismo que estaba detrás de todos ellos levantándose en oposición para causar que los creyentes, y comenzando con los líderes, fueran asesinados. Entonces los creyentes del siglo I, II y III soportaron persecución. Surgieron los mártires. Hubo gente que tuvo que padecer por causa del evangelio. Y en ese ambiente, Pablo dice, mi oración es que Dios se revele, les dé inteligencia, les dé conocimiento para que sepan cómo vivir como es digno de Él, pero también para que sepan caminar en poder, en autoridad, en libertad, fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita el poder que solamente Dios da. Una iglesia caminando en poder, hermano, van a ser creyentes, hombres y mujeres, que no se intimidan por los problemas. Que cuando yo les pregunto cómo están, aquí bien triste, hermano, viera, aquí desanimado, aquí preocupada, aquí hermano abatido. No, va a ser gente que sabe
que aunque estén rodeados de problemas y de dificultades, Dios los está sosteniendo y que Dios los lleva de gloria en gloria, de poder en poder, y que su gigante, su león, su oso, las murallas, el Jordán, solo son una oportunidad para otro milagro. Y de esa manera vive un verdadero creyente, que está fortalecido. Conoce el problema, sí, pero sabe quién es su recurso. Tiene al gigante enfrente, pero sabe que Jehová está por detrás como poderoso gigante. Conoce la realidad del ambiente natural, pero conoce la realidad interior. Este punto es bien importante, ¿no? Pablo ora para que los creyentes sepan vivir como es digno de Dios, pero también ora para que sepan vivir fortalecidos. Y dice, con todo poder. No dice con un poquito de poder. Y dice, conforme a la potencia de su gloria. Esa frase es poderosa, ¿no? Está hablando de experimentar el poder de la gloria de Dios interiormente. Por eso es que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo azotaron, lo soportó. Lo apedrearon, lo levantaron, o Dios lo levantó. Lo metieron a la cárcel, salió adelante. Lo volvieron a meter a la cárcel, siguió adelante. Se necesita un poder interior para poder enfrentar todas las adversidades. Mientras algunos estamos llorando o enfocados o desanimados por cosas insignificantes, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero hombre de Dios y mujer de Dios permanece en pie, fortalecido por el Espíritu Santo ante verdaderas pruebas y dificultades, no lamentándose de lo que no tiene y de lo que otros tienen y de que yo siempre he soñado con esto, con aquello, con lo otro, sino enfocado espiritualmente y sostenido de una manera sobrenatural, experimentando el poder de la gloria de Dios. Propósito número 3, verso 12. Pablo ora para que los creyentes reciban sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual, para que anden con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Yo esperaba oír gloria a Dios, hermano. Pablo está orando para que los creyentes de Colosas reciban ese entendimiento y puedan vivir con gozo. El propósito era que los creyentes pudieran entender la voluntad de Dios, la provisión de Dios, recibir inteligencia, sabiduría y conocimiento espiritual para que siempre tuvieran gozo y vivieran agradecidos por lo que Dios ha provisto. Hermanos, necesitamos llegar a este punto así, literal, de entender, somos coherederos juntamente con Cristo. El problema es que como para nosotros es algo intangible, invisible, lejano, sí, tenemos la esperanza, ¿verdad? Pero no la convicción. Pablo hablaba en otros términos, estoy persuadido, estoy convencido. Ahí tenemos que llegar, hermano, a un punto donde estamos convencidos de la realidad, que si Cristo murió y partió la historia y ha cambiado nuestra vida y se ha revelado a nosotros, su palabra permanece y se va a cumplir. Su palabra es verdad, sus promesas son verdaderas y vamos a ver la gloria de Dios manifestándose. Porque Él no puede mentir, porque Él no se arrepiente. Entonces necesitamos enfocarnos en que hemos sido aptos para participar de la herencia. Y dice la palabra que Dios nos ha dado como arras el Espíritu Santo. ¿Cuál es la garantía de su salvación, hermano? Que Dios le dio el Espíritu Santo. ¿Cómo usted sabe que usted tiene el Espíritu Santo? Porque Dios lo reprende, lo redarguye, y porque ahora por el Espíritu usted clama a Dios, Abba Padre. Si usted no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Usted no es un hijo ni tiene conciencia de hijo. Ni el Espíritu Santo lo hace sentirse mal cuando usted peca, porque usted no ha nacido de nuevo. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, usted ya no peca a gusto. Amén. Cuando usted es un hijo de Dios, usted ya no peca a gusto. Y ya a rato el Espíritu Santo está tratando con usted, con cambios de vida, cambios de conducta. Usted sigue desobediente, pero usted es un hijo de Dios desobediente. Pero hay quienes pecan y no sienten nada.
O sea, un inconverso, hermano, un inconverso no siente culpa. Nosotros somos los que una cosa hacemos y ya andamos todos tristes. Por eso que viene triste a la iglesia. Una cosa ya se siente todo condenado. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Apropiarse del perdón. Pero el punto al que quiero llegar es este. Dice la palabra que el Padre nos ha hecho aceptos, nos ha hecho aptos para participar de la herencia. Entonces, si Dios me ha hecho apto, lo cual significa que Él me habilitó, Él me calificó y me ha declarado apto para recibir herencia, yo estoy en la lista de los herederos de Dios. ¿Alguien más? Estoy en la lista de los herederos de Dios y tengo gozo por eso. Estoy emproblemado, aquí tengo dificultades, aquí ni la suegra me quiere, ni el cuñado tampoco, un montón de problemas con los vecinos, en el trabajo, el jefe es un ogro, pero soy un heredero de Dios. Y eso me hace vivir con gozo. Es un asunto de enfoque, hermano. Pablo está orando por los colosenses para que sepan cómo vivir, para que le den gloria a Dios con su manera de vivir, con toda buena obra, para que sepan vivir fortalecidos con poder en medio de la dificultad que enfrentan y para que sepan vivir agradecidos y con gozo. Entonces, el creyente debe andar con gozo. Yo en algunas ocasiones puse este ejemplo. Cuando íbamos a Guatemala, al menos era mi experiencia, yo siempre he tenido un sentido muy patriótico, no sé usted, pero yo amo mi país, amo mi iglesia. Y cuando salíamos y veníamos de noche, aquella cosa del viaje tan largo desde allá, desde Shela, y manejando horas y horas, pero cuando uno ya llega a la frontera, un gran descanso. Y comienza aquella alabanza: tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país. Preciosa la alabanza. Es una alabanza del país. Entonces, hay un sentido, al menos en mi interior. Ya estamos en el país. Aquí ya no importa si uno se queda, si se pincha la llanta, cualquier cosa. Uno está en su país. Hay un sentido de pertenencia. No sé cuántos están identificados conmigo. Y sucedía, en la mayoría, que el presupuesto asignado para ese viaje, obviamente al regreso, ahí veníamos contando quetzales y moneditas. ¿Y cuánto tiene usted, hermano? Pasamos al campero ahí en Reu. Pues mire que a mi son me sobraron 5 quetzales. Ay, Dios, con eso no le sale pero ni una pata de pollo, hermano, ni con nada le van a dar. ¿Y usted cuánto tiene? Ah, yo tengo 12.55. Ah, no, aquí encontré otros 25 más, haciendo la cajuda. De manera que cuando veníamos a la frontera o entrando aquí, todo despistado. Pero usted puede vivir despistado y con gozo. ¿Por qué? Porque aunque veníamos despistados, sabíamos que veníamos a donde teníamos una cama, una casa, ropa limpia, toallas limpias, un lugar donde bañarnos, una refri que podía tener todavía comida esperando por nosotros. Entonces usted puede estar despistado, pero con gozo mientras va. Aplíquelo espiritualmente. Especialmente si usted está despistado ahorita. Despistado, cansado, traicionado, herido, golpeado, revolcado, todo lo que usted se puede imaginar, pero mientras va a la gloria celestial, tenga gozo. Gócese en el Señor por lo que Él ha hecho en su vida. Alégrese en el Señor. Aleluya. Aleluya. Él nos ha incluido en la lista de herederos. Y el propósito número 4, hermano, verso 13, poderoso, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El propósito número 4 por el cual Pablo intercedía por los creyentes de Colosas era que ellos obtuvieran el conocimiento y la revelación de que eran libres y que podían vivir como ciudadanos del reino. Mi papá tiene un amigo que vivió en los Estados Unidos y está jubilado. Y él recibe mensualmente su dinero de los Estados Unidos. Y me cuenta mi papá, como parte de la amistad con él, que este señor cuando viene recibe una buena cantidad de dinero y comienza a mandarle comida a medio mundo, comienza a regalar y a repartir, porque él no se preocupa de producir más. No es como usted que anda afanado porque eso no viene a la iglesia. No, él no se preocupa. ¿Sabe por qué no se preocupa? Porque él sabe que cuando se gaste eso, ¿qué va a pasar?
va a recibir más. Y que Él va a seguir recibiendo ¿hasta cuándo? Hasta que muera. Mire, si nosotros nos mentalizáramos así con Dios, ¿no? Él es mi proveedor hasta que me muera. Él es mi sanador hasta que me muera. Él es mi escondedero hasta que me muera. Él es mi todo hasta que me muera. Y cuando me muera, Él me guiará más allá de la muerte. Aleluya, hermano. Ay, hermano, cuando usted entiende eso, usted vive de otra manera. Usted se enfoca en lo espiritual y usted se da cuenta, soy libre de la potestad del diablo. Ahora, si usted le da lugar al diablo, ni modo, y sígalo con la pitita que le ha puesto. Pero Él me ha libertado de la potestad de las tinieblas y me trasladó al reino de su Hijo amado. Vivo por las leyes del reino, tengo beneficios del reino. No estoy sujeto a las leyes terrenales que son injustas. Estoy sujeto a las leyes divinas, a los principios espirituales. Dad y se os dará, es uno de ellos. Ser el más grande a través del servicio es otro de ellos. Ya no vivo según las leyes terrenales, vivo según las leyes del reino de Dios. Y aparte de eso, soy libre de la potestad del diablo, lo cual significa, el diablo no me controla, no me domina. Pero usted tenga cuidado, porque la palabra dice, ni deis lugar al diablo. Porque si usted le da lugar al diablo, el diablo es como que va a ir tomando cada vez más espacio, control, dominando su vida. Y sabe que la idea aquí, hermano, de ser librado de la potestad de las tinieblas es la idea de un esclavo que ha sido libertado, que ha sido rescatado, venciendo al opresor. O sea, estaba esclavo, ubiquémonos en la antigüedad, un esclavo, un cautivo. Pero llega alguien, Jesús habló acerca del hombre fuerte, derrotado por el más fuerte. Llega alguien, vence al opresor, vence al que tiene dominado al esclavo, y a través de la derrota, que significa la derrota del diablo, Dios nos ha hecho libres. Nosotros éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos del temor, de la incertidumbre, esclavos de la enfermedad, esclavos de la miseria. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la potestad del diablo, de las tinieblas, de la muerte, del poder de la muerte, y nos ha trasladado a su reino. Entonces, el cuarto propósito por el cual Pablo quería que los creyentes tuvieran sabiduría, inteligencia y conocimiento era que vivieran libres como ciudadanos del reino. Entonces Pablo dice en el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre. El tema de hoy es, hablemos de redención, parte 1. Y parte de la redención es, puedo vivir en libertad, puedo vivir fortalecido. Aleluya. Puedo vivir honrando a Dios y glorificando a Dios por medio de las buenas obras. Puedo vivir con gozo sabiendo que tengo herencia. No, hermano, si este mensaje penetra en su corazón, su semana va a ser de bendición. Amén. Su mes va a ser de bendición. Su año va a ser de bendición. Este mensaje puede cambiar su vida. Porque Pablo habla acerca de cuáles son los propósitos por el cual alcanzar sabiduría, conocimiento e inteligencia. Vivir honrando a Dios, andando en buenas obras, dando buenos frutos, vivir fortalecidos con todo poder, porque Él sabe que lo necesitamos, vivir con gozo, porque soy un heredero de Dios, y vivir en libertad como un ciudadano, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 4 cosas, hermano. Examine si están en su vida. ¿Se considera usted un heredero de Dios? ¿Tiene gozo por eso? ¿Ha sido usted libertado por Dios y está consciente de que usted es un ciudadano del reino? ¿Está usted honrando a Dios con un estilo de vida de buenas obras, buscando primeramente el reino de Dios, agradando a Dios en todo? ¿Está usted experimentando el ser fortalecido, vivificado por el Espíritu Santo? Todo eso tiene que ver con redención. Concluyo con Efesios capítulo 1, verso 7. En una traducción mía, de una versión en inglés que es súper poderosa. Efesios 1, 7. Desde que estamos unidos a Cristo, se nos dieron los tesoros de la redención por medio de su sangre.
Aleluya, hermano. Por causa de estar unido a Cristo, hermano. Los tesoros de la redención me han sido dados por causa de la sangre que Él derramó. La cancelación total de nuestros pecados. Y todo por las sobreabundantes riquezas de su gracia. Quizás haya alguien aquí esta mañana que necesitaba oír que Dios quiere que usted viva dignamente llevando fruto para agradar a Dios. Que Dios quiere que usted viva fortalecido con todo poder. Que Dios quiere que usted viva con gozo y agradecido por la herencia. Que Dios quiere que usted viva en libertad y con una conciencia de que usted es ciudadano del reino. Reciba eso en su corazón. Aprópiese de esos beneficios, porque eso es parte de la redención que Dios ha obrado para nuestra vida. Y únase a nosotros para adorar al que nos ha redimido con su sangre. ¡Aleluya! Póngase de pie y entramos inmediatamente en la adoración. Dios nos redimió, Señor, para nuestro Dios. Gracias, Padre. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Sí, Señor. Gracias. Nos has hecho reyes y
Proclamamos tu grandeza, tu santidad, tu dignidad. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Perfectos tus caminos. Tú eres santo, el Altísimo Dios, el soberano del universo, digno de toda la gloria. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en nuestra vida, por tu revelación a nosotros. Gracias, bendito Dios, por cambiarnos, por darnos esperanza. Gracias, Señor, por darnos tu Espíritu Santo para fortalecernos y vivificarnos, por hacernos aceptos en Cristo, por darnos herencia. Gracias, Padre, por la ciudadanía celestial. Gracias, Señor, por darnos libertad. Gracias. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza de tu pueblo, de tus hijos. Gracias por hablar nuestro corazón hoy, Señor, por afirmarnos, establecernos en nuestra fe y darnos entendimiento para la vida, y por capacitarnos para poder compartir con otros la esperanza que tenemos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Digno eres. Por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Padre, agradecido por tu misericordia y porque tú eres el que nos da el poder de hacer las riquezas. Queremos honrarte y voluntariamente consagramos finanzas, Señor, para tu gloria, para tu honra, para poder continuar en este lugar proclamando tu palabra, Señor, anunciando, Señor, tu manifestación. Padre, consagramos finanzas, recursos materiales, con el entendimiento de que tú eres nuestra fuente, nuestro proveedor, nuestro pastor, que tú eres el que da el poder de hacer la riqueza, Señor. Con el entendimiento de que todo es tuyo. Te honramos, Señor, con el entendimiento de que tú honras a los que te honran. Amén. Con el conocimiento, Señor, de que tú eres el que da pan al que come, semilla al que siembra, y que multiplica el fruto de nuestra semillera, de nuestra sementera, de nuestra siembra. Gracias, Padre. Gracias por levantar una cosecha material, de salud, de paz, de gozo, de libertad. Gracias por reprender al devorador por nosotros. Padre, oro agradecido y bendiciendo la vida de tus hijos, que con fidelidad, con amor, con gozo sostienen este ministerio, Señor, y permiten que todos juntos podamos perseverar en este lugar, en este ambiente de adoración, y podamos proclamar tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya.